Hola alumnos, estamos aquí en una nueva sesión, nos toca la sesión número 11 del curso de Química y vamos a seguir viendo el tema de sistema de unidades. Conforme a eso vamos a ir avanzando, vamos a hacer un pequeño recordatorio antes de comenzar con la continuación de sistema de unidades. Unidad de medida. Vamos a recordar que es una unidad de medida. Se refiere convencionalmente que se usa para medir las magnitudes físicas de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Las unidades de medida permiten calcular o medir asuntos como la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o la intensidad luminosa, que ya lo hemos visto hasta el momento. Hemos visto la mayoría de unidades de medida, pero básicas hasta el momento. Hemos visto también sistemas internacionales de unidades, pero solamente por el momento hemos visto los básicos. Tenemos candela, molécula, kilogramo, amperio, masa, temperatura, etcétera. Conforme a eso, vamos a seguir viendo masa molar. Si un mol de plata tiene 9 veces la masa de un mol de carbono 12, ¿cuál es la masa de un mol de plata? Para ayudarnos a este interrogante, les he puesto en la parte de abajo una imagen donde nos dicen que 12 uvas hacen una docena y 12 naranjas hacen una docena, pero sus masas van a ser diferentes. Al igual que un mol de plata tiene 9 veces la masa de un mol de carbono 12. Es decir, la plata, en este caso vamos a simbolizarla por las naranjas que pesa más, y el carbono 12 va a ser simbolizado por las uvas que pesa menos. Por eso es que dice que tiene 9 veces la masa entre la plata y el carbono. En este caso, entre las naranjas y las uvas. Tenemos el ejemplo que la molécula de sodio pesa 23 y la molécula de agua pesa 18. Podemos encontrar en la tabla periódica el nombre del elemento, la masa atómica, el símbolo, el número atómico y la distribución de electrones en niveles. Todo esto se encuentra en su tabla periódica para que puedan ustedes hallar la masa de la molécula. Si es una molécula compuesta. Continuando con esto, vamos a hallar el número de moles en cierta masa. Indique cuántas cantidades de moléculas hay en una muestra. Ejemplo, ¿cuántas moléculas de agua hay en una muestra con 10 gramos de agua? Tenemos el esquema de solución de masa a número de moles y de moles a molécula. La solución al problema anterior que nos dice cuántas moléculas hay en 10 gramos de agua, vamos a proceder a desarrollarlo diciendo 10 gramos de agua. Sabemos que en un mol de agua tenemos 18 gramos de agua y su razón por el número de Avogadro 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua se encuentran en un mol de agua. Entonces eliminamos mol de agua por mol de agua, gramo de agua por gramo de agua y
El número de moléculas es 3.35 por 10 a la 23, que sería el resultado de las moléculas de agua. Y hemos visto las escalas termodinámicas en el tema de energía, que tenemos los centígrados, los Fahrenheit y los Celsius. En la escala Celsius, los puntos de referencia siempre van a ser, ya saben ustedes, cuando el agua está en ebullición, 100 grados centígrados, y cuando el agua está en su punto de congelamiento, a 0 grados centígrados. En Estados Unidos se usa mayormente la escala Fahrenheit. En este caso, el punto de ebullición de agua para la escala Fahrenheit vendría a ser 212 Fahrenheit. Y el punto de congelamiento sería 32 Fahrenheit. Una temperatura ambiente de 22 grados centígrados para Fahrenheit vendría a ser 72. La temperatura corporal normalmente de un ser humano está en 37 grados centígrados, que para Fahrenheit sería 98.6. Les hago un recordatorio de que 180 Fahrenheit equivale a 100 grados Celsius o centígrados. Es decir, tienen una relación de 180 a 100, que también se puede describir como 1.8 a 1 o 9 a 5. 9 Fahrenheit a 5 Celsius también podría ser. Conforme a eso, para poder hallar la temperatura en Celsius a partir de Fahrenheit, tendremos la fórmula de que temperatura Celsius es igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Esta fórmula es la que mayormente vamos a usar, obviamente de muchas maneras, en los problemas que vamos a ir resolviendo. Tenemos acá un ejemplo que nos dice cuántos grados centígrados o Celsius equivale 200 Fahrenheit. Sabemos que la fórmula, que la hemos visto hace un momento, donde nos dice de que temperatura Celsius es igual a temperatura Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Tendríamos que sacar los datos que nos da el problema, que en este caso sería que la temperatura Fahrenheit es 200 y tendríamos que proceder a la resolución. La resolución sería de que la temperatura Celsius es igual a la temperatura Fahrenheit que ya nos han dado, que son 200 menos 32 entre 18. Entonces, al resolver esta división, nos daría que la temperatura Celsius es igual a 93.33 Celsius. Entonces, diríamos que 200 grados Fahrenheit es igual a 93.33 Celsius, conforme a la fórmula que nos han dado anteriormente. Entonces, conforme a lo que ya sabemos, vamos a continuar. Entonces, conforme a lo que ya hemos ido avanzando, nos dicen que los científicos usan la temperatura Kelvin mayormente, donde la temperatura más baja para Kelvin es el cero absoluto, pero para grados centígrados
es menos 273.15 grados centígrados. En la temperatura Kelvin no se utiliza ningún símbolo de grados, ya que no hay ya que no hay una temperatura más baja como si lo hay en los grados centígrados. El punto de congelamiento para el grado Kelvin es 273, es decir, para cuando Celsius es 0, el grado Kelvin vendría a ser 273. Y para los grados centígrados, cuando es ebullición, recordemos, nos decía que era de 100 grados Celsius o grados centígrados, donde en Kelvin su punto de ebullición es 373. Esto no quiere decir que tiene la misma relación que los grados centígrados. Si para grados centígrados es de 0 a 100, 0 el punto de congelamiento y 100 el punto de ebullición, para Kelvin es de 273 a 373. Tienen un rango de 100 al igual que Celsius. Lo que hace que Kelvin tenga el mismo tamaño que una unidad Celsius. Nos dan también aquí la fórmula de que temperatura Kelvin es igual a temperatura Celsius o centígrados más 273. Conforme a eso, vamos a desarrollar un pequeño ejercicio como ejemplo para que ustedes se den una idea de cómo puede ser esto. Nos dicen cuántos grados centígrados equivale 150 Kelvin. Recordando que la fórmula es que la temperatura en Kelvin es igual a temperatura en Celsius más 273. Tendríamos que sacar los datos de que la temperatura en Kelvin que nos dan aquí es de 150 Kelvin. Entonces los datos vendrían a ser que la temperatura Kelvin es de 150. Procediendo a la resolución, aplicando la fórmula, diríamos que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. Entonces, temperatura en Kelvin menos 273 es igual a temperatura en Celsius. Este 273 pasa al otro lado a restar para despejar la temperatura en Kelvin, en Celsius digo, para despejar la temperatura en Celsius. Dejamos sola la temperatura en Celsius y nos quedaría de esta manera la fórmula. Entonces, para completar, temperatura en Celsius es igual a temperatura en Kelvin, que es 150, menos 273. Al efectuar esta resta nos daría la temperatura en Celsius, que vendría a ser menos 123. Entonces, ya hemos aprendido en este video cómo aplicar la temperatura en Fahrenheit para convertirla a Celsius o al revés, cómo encontrar la temperatura en grados centígrados de un grado Kelvin, solamente cambiando de posición la constante, y también podemos aplicar la misma fórmula para encontrar la temperatura en Kelvin si es que nos dan la temperatura en grados centígrados. Recuerden que esta fórmula está dada y lo único que va a variar son la temperatura en Celsius, que te la pueden dar o te la piden hallar, o la temperatura en Kelvin, que te la pueden dar o te la piden hallar.
De igual manera, con la temperatura en Fahrenheit, que te la pueden dar o la puedes hallar dependiendo de lo que te pida el problema. Conforme a eso, espero que hayan entendido sobre las fórmulas de las temperaturas. Para recordar, vamos a ver una pequeña gráfica que es la de la energía, donde nos comparan las tres temperaturas. Recuerden lo que les dije de que la temperatura Celsius y Kelvin tienen unas 100 unidades de diferencia, acá están, pero la temperatura Fahrenheit tiene 180 de diferencia. Recuerden que para que Celsius es 0, para Kelvin es 273 y para Fahrenheit es 32. Cuando Kelvin es 0, para Celsius era 273.15 menos 273.15 y para Fahrenheit era un número también negativo. Así que muchachos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor me la hacen llegar al correo y no olviden ver el video antes de la videoconferencia. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos.